Pues bueno, yo tenía que haber hecho en otoño del 75 una carrera, acababa de terminar el COU, y entonces me acuerdo que me fui a la Complutense para informarme. Entonces yo me hubiera gustado hacer pues o psicología o periodismo o bellas artes, era un poco mi trilema. Y llego allí y entonces de pronto se para un coche, me sale un Barbas y me empieza a llamar social. Yo en aquel momento era completamente apolítico, aparte de autista, entonces no sabía muy bien qué era lo de social. Luego me enteré que eran los policías camuflados de Franco, pero es que yo tenía un aspecto absolutamente como de seminarista. O sea que si se trata de ir de camuflado de izquierda, pues no, o sea, este señor, ¿por qué me dice eso? Claro, ya me dio muy mal rollo, porque no, me puede salir lo mismo, otro con un pelo a cepillo, llamarme otra cosa, pero irá por mí. Y bueno, esto no es lo mío. Entonces en Bellas Artes intuía que lo mismo era la facultad más apolítica, más creativa. Y entonces nos habían dicho que había que hacer, bueno, pues un cursillo previo para ingresar, y dijeron que iba a ser una prueba a carboncillo. Entonces estuve más o menos varios meses en Artes y Oficios preparándome. Y luego resulta que no, que era una cosa a óleo, o sea, algo que no tenía nada que ver con lo que te habías estado preparando. Y ya en ese momento yo me había empezado a meter en las incipiencias de la contracultura, que fueron justo en el 76, y ya Barcelona estaba más adelantada en ese aspecto, lo que se llamó el underground. Entonces yo me metí, pues hice una serie de fanzines, y en el 77 conocí a Olvido, a Alaska, que era pues, una niña, o sea que entonces ella iba con traje de colegio, se lo quitaba, en plan Superman, se ponía el traje de punky, y ella quería hacer un grupo. Yo también quería hacer música, llevaba varios años haciendo canciones y eso, y ya bueno, a partir de ahí nos juntamos. Muy poco después conocimos en El Rastro a Carlos Berlanga y a Nacho Canut, y de ahí surgió Caca de Luz, que fue un poco el resorte que puso en marcha cantidad de cosas. Y ya luego pues yo hice ya por mi cuenta Paraíso con un montón de gente, y un poco de la crema, entre comillas, de aquel grupo, pues hice La Mode. Bueno, hice no, porque el grupo, o sea, yo me fui de Paraíso por un momento dado, y un sector siguió, ya un poco sin nombre y algo así. Y en un momento dado, pues a mí me ofrecieron hacer un single en solitario, Nuevos Medios, la compañía en la que luego grabaría La Mode, y entonces pues hablé con Antonio Zancajo y Mario Gil, que eran un poco los que seguían en activo, y oye, ¿por qué no hacemos un grupo en vez de esto de ir en solitario y acompañarte y tal? Y dice, a mí como nunca me ha gustado ir en solitario, me gusta estar dentro de un grupo. Pues vale, y ahí es cuando pegó el pelotazo, sí, porque fueron 2 años muy intensos, hicimos varios discos, hicimos unas más de 80 actuaciones en total. El primer millón, siempre lo digo, porque sería, por lo menos a mí fue el único, pero el primero fue La Mode, no Mecano. O sea, cuando empezaba Mecano, tenía el primer LP y tal, nosotros ganamos ya el primer millón. Para que yo luego me retiré porque yo tenía una insuficiencia bronquial congénita que por lo visto con aquel palizón se me reprodujo. Entonces estuve varios días con fiebre muy alta, fui al médico, me hicieron unas radiografías y me dijeron que tenía que dejar de cantar una temporada. Y sobre todo no pegar, o sea que no podía hacer bolos ni nada de esto. Y ya a partir de ahí, pues bueno, yo me retiro. Había hecho otras cosas, por ejemplo entré en ABC, Ansón me llamó, estuve 4 años, hice un disco que era Pop Deco, que lo salió en el 86 con la misma compañía, con Nuevos Medios, y bueno, no sé, a partir de ahí pues ya es cuando empieza un poco una especie de larga travesía del desierto que dura hasta hoy, digamos. Hombre, la paradoja de Caca de Luz, que nadie sabía tocar, salvo el guitarrista, que luego pasaría a ser el guitarrista de Radio Futura, Enrique, pues el resto éramos esa gente con muchísima gana de hacer algo, pero que era como una performance, claro. Pero era, claro, porque además lo que escuchábamos, yo me acuerdo que era además cosas inalcanzables. Yo creo que lo del punk fue una cosa muy pragmática de Olvido y de Nacho, porque claro, lo más cercano a algo que pudiésemos tocar. Yo me acuerdo las veladas que era, o sea, las veladas de oír música eran en casa de Nacho, bueno, de los padres,
y recuerdo que escuchábamos pues cosas muy barrocas, o sea, desde Cockney Rebel, que era el grupo más barroco del glam rock inglés, Roxy Music, 10 centímetros cúbicos, Queen, claro, o sea, eso, como pretender tocar aquello, claro, bueno, incluso cantar, claro, intentar emular a Freddie Mercury, a Brian Ferry, o sea, que era todo una cosa un poco demencial. No, yo creo que en realidad ahí quien mejor cantaba era el que no quería cantar porque era muy tímido, que era Carlos Berlanga, que tenía una voz muy grave, luego ya la demostró con creces, sobre todo en sus carreras en solitario, muy parecida a la de Aute. De hecho, yo creo que fue una de sus referencias iniciales de estilo, y luego, claro, tenía una gran cultura, pues aparte, claro, era hijo de su padre y todo esto, una persona, pues bueno, ya digo, también él dibujaba también, y un poco, pues fue eso. Yo creo que había un hueco en España que, más que lo que era en aquel momento en Londres, la New Wave y tal, o en Nueva York, yo qué sé, la No Wave o los Ramones o algo de eso, era lo que había sido en los años 60 el nacimiento de la Factory y de la Velvet Underground, que hay una película, la de Cabo de Medianoche, que retrata muy bien algunos momentos de esa época. Claro, aquí nos llegaba, claro, como con 8 años de retraso. Entonces, claro, se mezclaba, se solapaba Lou Reed con los Ramones, con Sid Vicious, con no sé qué. Claro, yo personalmente nunca me interesó el punk, y lo que recogía era un poco lo que yo veía que iba a evolucionar a una mayor complejidad. Por ejemplo, el caso de Siouxsie, o un australiano muy marciano, que siempre que lo menciono nadie lo conoce, Dufo, como la cerveza de los Simpsons, Dafo, y que es un personaje muy extraño porque hace como hacía rock teatral. El primer disco era un disco como un poco minimalista, pero al final se ha convertido en una especie de cruce rarísimo entre Frank Sinatra, el que imita muy bien de voz, con David Bowie. O sea, unas cosas muy barrocas. A mí siempre me ha atraído mucho el lado más barroco y más histriónico, sobre todo inglés, sea del glam, sea de lo que llamo el rock pastoral, o sea, esta transición de los 60-70 que da lugar a Pink Floyd, King Crimson, los Beatles más sofisticados, que una música, bueno, los Moody Blues, que rayaba un poco en la música clásica, por decirlo así. A mí eso es lo que me molaba. Además, las letras estas que eran muy como cuentos de Lewis Carroll o de Dickens, todo este mundo muy mágico inglés. Entonces a mí era lo que me gustaba más en ese sentido. Claro, en realidad con lo del punk era una cosa un poco absurda, por eso que al final la mode nos enrolamos un poco en la onda esta neorromántica, que era además lo que cuadraba un poco. Y bueno, además eran buenos músicos, tanto Antonio como Mario, sobre todo Antonio. Creo que Antonio quizás sería con Enrique los dos mejores guitarristas de la movida. Lo que pasa, luego dejaron la música. Antonio se metió en televisión, de cámara en TV, de cámara y de realizador, y Mario dejó también, se dedicó más que a, bueno, está ahora en el Aviador Droid con el Pingüino y tal, pero como una especie de hobby. Él creo que trabaja en cosas de publicidad relacionadas con la música, pero más como de seleccionar que de ejecutar, por decirlo así. Y el único que ha seguido al final he sido yo, ya digo, bastante a trancas y barrancas, más bien a barrancas, pero bueno, nunca he perdido la ilusión. En la movida es un término que se le ocurre a alguien que odia lo que podía ser eso, que es Ángel Casas, que hacía un programa musical express, y que él, pues lo que le gustaba pues era pues el rock, el rockazo, el rock sinfónico, el jazz rock, o sea, todo muy catalán, muy así. Entonces todo esto además le parecía como una invasión de Madrid, algo que venían que les queríamos invadir, estas paranoias. Y entonces recuerdo cuando hicimos la primera actuación en Cataluña, que fue en el Celeste de Barcelona, pues luego aprovechamos y nos dijeron de hacer hicimos creo que dos televisiones, una creo que era en TV3, que se llamaba el programa Stock de Pop, y luego hicimos Musical Express. Y fue muy gracioso porque se fue, o sea, no estuvo para no saludarnos, o sea, todo un caballero. Y bueno, pues grabamos unas canciones y vale, ahí en directo. Pero ya digo, la palabra es como lo de los fobistas o los cubistas, que es un insulto que luego se queda como la etiqueta definitiva. Pero al principio, hombre, yo
notaba sobre todo por la primera entrevista que se nos hizo a Caca de Luz, prácticamente casi antes de la primera actuación, no sé, una cosa un poco demencial, que era Jesús Ordovás en Disco Express. Él tenía tantas ganas de que algo de esto ocurriese en España que casi se lo inventó él. Yo me acuerdo que era una página de Disco Express, que era tipo periódico, entonces una columna entera a Caca de Luz, y luego en la otra columna eran como 5 grupos, entre los cuales estaba Barón Rojo y Tequila. Supongo el mal rollo que debía producir a los otros la comparación, porque realmente era odiosa, y estos que ni siquiera tocan, ni han actuado ni nada, y nosotros aquí metidos. Pero claro, nosotros provocamos, o sea, sin Caca de Luz no nace Zombies, no nace Radio Futura, no nace Nacha Pop, no nace. O sea, es como una bola de nieve. Habría habido quizás algunos grupos, Tequila era una cosa, por ejemplo, aparte, o Ramoncín, que sí, Barney. Nacha o Secretos, como hacían una música en parte tangencial, o sea, menos estilosa, pues quizás más tarde o más temprano habrían acabado por aparecer. Pero lo que es el movimiento de una serie de grupos raros, pues eso, unos más o menos imitando a Ramones, otros imitando, yo que sé, a Sex Pistols o Tecno, tal, eso yo creo que no habría llegado a cuajar, porque habría quedado como una especie, bueno, pasó en provincias, por eso se venían muchos a Madrid. En Barcelona hubo un conato de movida y la salsa y el jazz rock prácticamente se lo cargaron, y en el País Vasco hubo también un poquito, que al final también se vinieron a Madrid, el caso de Poch, y ahí lo que llegó luego fue la ola del rock radical vasco, claro, que en parte tenía relación, porque una cosa así como muy bestiaja y tal, ya me refiero a nivel de estilo, ya al margen del concepto, pero a nivel de estilo podía tener una cierta relación con la nueva ola o el punk o algo así, pero era una cosa, eso sí, absolutamente tribal y autóctona, eso claro, y de hecho, como los incipientes grupos vascos cantaban en castellano, pues era como mal rollo y tal. Pero ya digo, yo creo que no teníamos una conciencia muy clara, aunque realmente cuando veíamos un poco, por ejemplo, las entrevistas que hacían a otros grupos en aquella época, los únicos que no hablábamos de nuestro equipo éramos nosotros, porque era lo que llamaba el síndrome popular 1, que es que entrevistabas a un grupo, entonces se dedicaban, era como si llevasen la contraportada de un maguma clavada en el cerebro, y empezaban eso, como si fuese una tienda de música, a describir un ampli que de tantas pulgadas, no sé qué, y eso era todo. Vea, pero ¿por qué hacéis esto? No, ahí se quedaban en blanco. Pero nosotros hablábamos de cualquier cosa menos del ampli, bueno, ni sabíamos casi cómo se enchufaba, claro, te podíamos hablar pues eso de un poco de cine, de música, de interrelación. Hay que recordar que Brian Ferry, uno de nuestros ídolos, es un señor que empieza con Richard Hamilton, que es el Warhol inglés, como pintor, y que se mete en la música un poco en plan performance, un poco a ver qué pasa, como una tontería, luego resulta que de tontería nada, pero claro, era esa mezcla que ya en la Velvet Warhol ya jugó con ella, o sea, de artes que se interrelacionan. Claro, todo eso en España, en la época esta del rockazo y tal, que todo el mundo era muy cuadriculado, era una cosa bastante marciana. Aparte de que había una crisis ya de ideas, tanto en el rock sinfónico como en el jazz rock. De aquí, digo, lo mismo de fuera, eran todos maravillosos. Y yo creo que ya la gente un poco quería... Bueno, de hecho, es curioso que a la recua nuestra se produjo el fenómeno retro, que grupos del año Catapum, de los que habían hecho el primer pop, de pronto resucitan, incluidos el propio dúo dinámico, ya como los Príncipes de Bel-Air, pero los Sires, los Mustang, de pronto vuelven a hacer galas. Si no hubiese estado la movida, lo dudo mucho. De la coyuntura, por usar un término de entonces, o sea, era lo que había. O sea, o nos metíamos en algún tipo de rollo a lo que está ahora mismo Ucrania o algo así, o no se repetía esa jugada, y entonces había que intentar ver cómo... Y claro, eso influyó en la cultura, en la política y en todo. Era la completa inseguridad. A partir del 23F ya se acabó la tontería. Se acabó la tontería, ya todo se encuadra, tanto incluido en la música. Es curioso porque Mecano nacen justo en el 81. Es como ya un signo de se acabó la tontería. Pues bueno, yo ahora estoy en un grupo, se llama La Ruleta China, y hicimos un disco en 2008 que por una serie de avatares de bancarrotas de la discográfica y tal, pues se ha quedado congelado. Ahora por fin se ha llegado a una
a una posibilidad de coedición para por fin sacarlo adelante. Se supone que a primeros del año que viene pues saldrá, de 2015. Y bueno, aparte de eso, pues estoy muy metido en el mundo de internet, tengo varios blogs, tengo una página web donde, claro, yo estuve bastante tiempo metido en prensa, hice radio en Radio Nacional, en varios radios de Radio Nacional. Pues estuve en Radio 3 en el 82 en Perfil del Duero, y luego estuve con TENA a finales de la década de los 80, primero en Radio 5, que era la antigua Radio Centro, y luego en Radio 1, hasta que la señora esta que se ha muerto hace poco, la Iglesias, era comisaria de la Casa de la Radio y nos echó a todos. Sí, porque decía que nos metíamos mucho con Felipe. Me la tenían, supongo, para eso, de comisaria, claro. Pero claro, nos hizo bastante la Kuski. Y bueno, pues eso, ahora un poco el lado, digamos, no musical, pues de opinión y esto. Bueno, en los 90 hice mi iniciativa de autoedición más ambiciosa, que era El Corazón del Bosque, la revista. Luego también no hace mucho, pues bueno, es una cosa un poco, no se ha visto demasiado, pero queda bien contarlo. Me hicieron una película, El Bosque Zurdo, que se emitió, bueno, se hicieron 4 pases en el Círculo de Bellas Artes, se ha emitido en algunos festivales por España, una cosa también muy marcial. Bueno, todo lo que se me hace a mí no puede ser, o sea, de luego mainstream nunca voy a ser, ni nadie que se me acerque puede tener vocación de mainstream, pero la película, hombre, a mí me hace ilusión que alguien me haya hecho una película. Así que un poco es ahora a ver qué pasa con el disco y nada. Bueno, sí, reedité, bueno, sí, tengo varios libros. No, es que en realidad he hecho muchas cosas bastante poco conocidas, pero se me escapan. Claro, libros al final debo tener unos 7 u 8 publicados. El primero era un libro de cuentos, se llama Todos los chicos y chicas, y al año siguiente me ofrecieron, en plan encargo, un libro sobre la movida, se llama Música Moderna. Después Júcar me pidió en el 83, bueno, en el 82, otro libro sobre vainica doble. La colección esta suya de los juglares, y ya después de eso pues publiqué en Libertarias 2 libros, también ya de creación, de narrativa, y en los 90 publiqué en el 95 otro libro de narrativa, y en este milenio siglo publiqué una especie de la primera antología, que también me hace ilusión, que era reeditaban un libro del 85 de Libertarias íntegro, porque era súper corto, era un libro encima que llevaba fotogramas de Greta Garbo, un tipo de letra enorme, y con eso no llegaba a las 100 páginas. Entonces, claro, cuando se plantea la reedición, sin las fotos y con una letra más normal, pues bueno, te sale un folleto. Y digo, bueno, ¿por qué no hacer de paso una antología? Se incluye esto entero. Entonces ahí se metió, pues bueno, un poco había letras de canciones, colaboraciones en prensa, cuentos, yo qué sé, un poco de todo. El eterno femenino, como el título de uno de los discos de la moda. Y ahora, pues eso, el Música Moderna, el libro del 81 se ha reeditado. Por lo visto el editor está muy contento porque van a punto de empezar la tercera reedición desde que lo reeditaron, o sea, por lo visto se va vendiendo bien. Y nada, hay un momento que yo realmente, bueno, yo viví con unos familiares durante muchísimo tiempo, hasta el 94, se murieron. Y entonces ya tuve que vivir solito, y bueno, yo en aquel momento era un pequeño rentista, o sea, yo lo que podía ganar claro, no actuaba, entonces que me viniese de prensa, tal, pues era un poco... Entonces yo lo que había hecho, con lo poco que gané de la MODE en plan fuerte, fue invertir. Y hubo un momento en que me metí en la historia esta de Afinsa, y me pegó de lleno. O sea, 17.000 euros volaron. Esto es 2000, bueno, cuando fue 2006, creo recordar, pero ya no he levantado cabeza, o sea, soy propietario de la casa en la que vivo y ya es un poco, pues, ir muy a ras de suelo, por decirlo así, pero bueno, es el gran palo, claro, sobre todo si te pilla una edad. ¿No? Manteniéndote. No, pero en un sentido casi, claro, rayano en la supervivencia, tengo algunas personas, buenos amigos y tal,
que me echan una mano de vez en cuando y tal, pero una situación bastante jorobada y sobre todo sin ninguna esperanza de recuperar ese dinero, porque no se ha visto que los gobiernos estén por la labor. Y no, a mí lo que más me irrita es que cuando alguna gente en su momento hablaba del tema, daba a entender que éramos todos como una especie de crápulas jugadores de bolsa. Y la mayoría éramos pequeños rentistas. Yo me acuerdo de la primera manifestación que se hizo, que yo me fui ahí, yo no soy de manifestaciones, fui simplemente a enterarme, claro, ya no se podía entrar en el inmueble, pues preguntar a la gente que estaba allí. Y veías a la gente que estaba allí y era gente muy humilde. Pero yo era casi de lo más pijillo, por decirlo así, del personal. Entonces, claro, que esta gente, encima de que han perdido su dinero, o pensiones, dinero de sus padres o de sus abuelos, que encima la insulten y la llamen como si fuesen jugadores de ventaja, gente que está súper montada, pues claro, quien dice eso encima, a ese no le pasa nada. Entonces, claro, pues te quedas un poco así. Precisamente algo que te enseñan las bofetadas es a ser muy realista. Hombre, yo un poco, pues el poder mantenerme en un estado mínimamente decoroso, sin caer ya en la miseria, poder dar rienda relativamente suelta dentro de lo que cabe a mi creatividad. Soy una persona absolutamente capaz, bueno, además ya por mi edad incluso ya estoy desahuciado, a trabajar en algún tipo de rollo forzado, o sea, digo oficina, no estoy hablando de picar piedras, pero ya en una oficina yo sería como Bartleby, yo me pondría en un rincón y diría no quiero hacer esto, y me acabarían echando. Hombre, pues ya digo, yo he hecho radio en la radio más importante de España, que es Radio Nacional de España, y estuve bastante tiempo. A mí Ansón me llamó y estuve 4 años, hasta que por una diferencia de opinión, que es que yo empecé a defender en aquel momento a Gorbachov, y la línea editorial de ABC era que Gorbachov era Stalin disfrazado, justo cuando Gorbachov, Thatcher y Reagan estaban ya en plan menage à trois, con lo cual yo creo que la ABC en aquel momento estaba un poco out, pero fue por eso cuando empezó a ver y ya pasaron de mis servicios. Pero bueno, a mí me llegó a ofrecer Ansón al mes de entrar en ABC, año 84, la dirección musical, o sea, de música ligera del periódico. Pero ello conllevaba hacer entrevistas. Y yo tengo esta tontería hidalga de que yo no me veía, para mí era como un deshonor o una vergüenza hacer entrevistas a gente que hasta el día anterior eran mis iguales. Porque yo tenía que ir a hacer en plan tribulete una entrevista a Alaska o a Auserón, o sea, para mí era como una... O sea, de hecho ya el libro, este que han reeditado ahora, la gente que más me interesaba yo les entrevisté, pero la gente que me interesaba menos mandé un negro, que era el hermano del editor, que me traía datos, me dejaba un disco y yo ahí pum, les daba un palo a todos y ya está. O sea, yo en eso soy muy así, muy del Greco. Deja de pronto verme ahí, yo no me veía. Claro, Ansón se quedó alucinado. Yo creo que es la primera vez en su vida que alguien le decía que no a una oferta de estas que no se pueden rechazar. Oye, que te vamos a pagar muy bien. El hombre, ya, pero es que... Además dije algo así, como es que mi honor me lo impide. El hombre tío, ¿dónde ha salido? Y entonces ya me ofreció lo de Tribuna Abierta. Y entonces publicaba, aparte de... Pero yo publicaba en un suplemento de humor, se llama Al Loro, que era dominical. Y ya entonces publicaba como 2 o 3 cosas a la semana. Pero yo soy muy rarito, yo lo sé, porque el ser rarito, cuando cada vez te obligan a ser menos raro, más adocenado, pues claro, es muy... pero es lo que hay. Me mandó pues una compañía nueva que desconocía, me mandaron al apartado pues un vinilo doble. Yo esto del vinilo, de tal, me parece una cosa un poco snob, o sea, yo ya me había acostumbrado a lo del CD y tengo vinilos y tengo CDs y tal, pero esto de hay que hacer vinilo en otra cosa y tal, pues no lo acabo de ver. Pero sin embargo, este vinilo que me han mandado se llama el disco Hamsterdam, con H, de hamster, el Pygmy, se llama bueno, no sé si es un grupo o un autor, porque no queda muy claro. Es una cosa como muy vinculada a lo que he dicho antes del pop pastoral de King Crimson, Barrett, el primerísimo Bowie, toda esta historia. Entonces me he quedado así, porque realmente me parece una marcianada enorme. Una portada además con unos dibujos que me recordaron un poco a una recopilación que se hizo en su momento de King Crimson, que era una especie de ilustraciones como muy extrañas,
como, no sé, me recordaba mucho. Y no sé, me ha llamado mucho la atención. No sé si hay más gente que está haciendo cosas, porque yo lo último así que me ha gustado era Chinarro, que soy fan de Chinarro a muerte, parece que tiene un enorme carisma. Y bueno, y Jorge Martínez, salvo la cosa esta de los boleros, que se ha puesto en plan camp, que yo lo he oído y no me acaba. A mí es que es un rollo esto de lo del camp que no lo he tragado ni por Solfa, ni por Alberto Pérez, ni por nadie. O sea, no entro yo en eso. A mí me gusta Ilegales mucho, las canciones fuertes, ya las tonterías así, no, pero las canciones estas melódicas, incluso de Jorge, yo creo que es de los mejores autores que hay, incluso a nivel de, bueno, y nosotros tenemos una versión en directo del Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, pero he estado, ya digo, no controlo mucho de fuera, pues me han pasado algunas cosas, me gusta bastante Tindersticks, por ejemplo, sobre todo música más inglesa, o sea, yo tengo una especie de conexión muy fuerte con lo anglófilo. Entonces ya digo, prácticamente desde que mediados de los 60, yo creo que tengo una conexión que se va poco a poco, pero ya digo, yo creo que comparado con, y suena un poco carca o algo así, pero lo de cualquier tiempo pasado, creo que en el campo de la música, por desgracia, bueno, pues también hay en otros campos si comparamos cosas, pero yo creo que no se puede, ahora no hay un Fripp, o no hay eso, no hay un Ferry, un Manzanera, un Mackay, un Bowie, que durante mucho tiempo incluso se le miró como un personaje en parte menor, como un camaleón, como no sé qué, pero siendo un camaleón, que en parte lo es un camaleón de mucha altura. Claro, ahora mismo alguien que pretenda igualarse con Bowie, pues es que no hay color. Hay una canción que, o por lo menos como me siento yo en los últimos tiempos, quizás es con la que siento más así. La música no es mía, es de Guitarra de la Mode, de Antonio, que es una de sus mejores músicas. La letra es mía, es La Cólera. Yo creo que ahora mismo es la canción con la que más me identifico. Hay algunas otras también, pero esa yo creo que ahora mismo, ya digo, lo mismo dentro de X tiempo, pero ahora mismo sería un poco la que mejor creo que me retrata.